El primer cuerpo apareció en octubre de 1997, semienterrado bajo hojas húmedas cerca de los abandonados talleres ferroviarios de Hollow Brook. Clara Voss, de 24 años, yacía en posición fetal, sus manos entrelazadas como en oración. No había heridas visibles ni signos de lucha, solo un hilo de cáñamo anudado alrededor de su cuello. Para la primavera de 1999 hubo 3 víctimas más. Marcus Cole, un mecánico universitario fracasado, Lydia Shaw, una reservada empleada de librería, y Daniel Ruiz, un conserje de secundaria aficionado a la poesía. Cada cuerpo fue hallado en rincones aislados del pueblo, meticulosamente dispuestos, con rostros inquietantemente serenos. La falta de evidencia forense desconcertó a los investigadores, sin huellas, ADN o marcas de neumáticos. Las víctimas parecían no tener conexión, distintas edades, trasfondos y círculos sociales, pero años después, al revisar los archivos, emergieron patrones. Todos desaparecieron en noches neblinosas, cerca de estructuras en ruinas de la posguerra, una fábrica abandonada, un diner clausurado, un puente oxidado. Eran personas cuyas ausencias pasaban desapercibidas, justificadas como almas inquietas en busca de escape. El asesino no cazaba, seleccionaba. Lo que unía a las víctimas, más allá de la geografía, era una dualidad oculta. Clara trabajaba en un refugio pero luchaba contra la adicción a los opioides. Marcus reparaba autos de día y escribía manifiestos apocalípticos de noche. El registro de Lydia en la librería revelaba entradas codificadas sobre una relación clandestina. Los compañeros de Daniel lo describían enterrando figuras talladas a mano en el bosque. El asesino elegía a quienes vivían vidas dobles, personas cuyos secretos las volvían vulnerables y silenciosas. Perfiladores de Quantico llegaron en 1999, analizando la psique del asesino. La ausencia de violencia sexual o física sugería un perpetrador motivado por control, no por pasión. El cáñamo, idéntico en cada caso, provenía de una fábrica textil cerrada en Hartford, un guiño deliberado a la decadencia industrial del pueblo. No solo asesinaba, borraba la identidad de Hollow Brook, alma por alma fracturada. Los asesinos en serie suelen encajar en tipologías: el solitario caótico, el manipulador carismático. Este desafiaba categorías. La precisión de las escenas indicaba planificación meticulosa, pero las vulnerabilidades ocultas de las víctimas apuntaban a un depredador que observaba sin interactuar. No eran elegidas al azar, sino estudiadas. Los perfiladores teorizaron que era alguien local, de 35 a 50 años, resentido por la decadencia del pueblo, alguien que pasaba desapercibido, incluso respetado. ¿Un profesor? ¿Un obrero? ¿Un bibliotecario? El retrato psicológico se oscureció. El asesino probablemente sufrió una pérdida vinculada al colapso económico de Hollow Brook. Un negocio familiar cerrado, el suicidio de un padre. Sus crímenes eran venganzas simbólicas, purgando a quienes consideraba cómplices de la decadencia moral. Las poses de las víctimas reflejaban traumas infantiles. Las manos en oración de Clara evocaban culpa religiosa. Las figuras de Daniel, juguetes en una tumba. No era solo un asesino, era un doliente atrapado en rituales de duelo. El punto de quiebre llegó en 2003, no por la forense, sino por una sobreviviente. Eleanor Grant, una mesera de 19 años, escapó de un intento de secuestro al reconocer la voz de su atacante, un cliente habitual del diner donde trabajaba. Describió a un hombre de 40 años, de voz suave, con una cicatriz en forma de signo de interrogación bajo la oreja izquierda. El retrato coincidió con Garrett Hoyle, un exsupervisor de la fábrica despedido en 1995 tras su cierre. La casa de Hoyle, una victoriana deteriorada en las afueras, era un museo macabro.
Las paredes del sótano estaban empapeladas con recortes de periódicos sobre la decadencia del pueblo. Sus diarios detallaban una obsesión por limpiar Hollow Brook de debilidad. Botánicos forenses coincidieron la tierra bajo sus botas con los sitios de entierro. Lo más condenatorio: carretes de cáñamo idénticos a los de los crímenes, comprados en la liquidación de la fábrica. Su captura fue anticlimática. Lo encontraron en los talleres ferroviarios, arrodillado junto a una tumba fresca destinada a Eleanor. No resistió, solo susurró: «Está hecho», al sentir las esposas. El juicio a Hoyle duró 6 semanas. Los fiscales lo pintaron como un narcisista que usó su trauma como arma. La defensa alegó locura, citando el suicidio de su madre en la caldera de la fábrica. El jurado lo rechazó. Recibió 4 cadenas perpetuas y murió en prisión en 2018 por leucemia no tratada. Hollow Brook nunca se recuperó. Familias se marcharon, negocios cerraron. El caso expuso fallas en la policía rural, evidencia ignorada, análisis forense tardío, pero también revolucionó el perfilado geográfico, destacando cómo los asesinos explotan el duelo colectivo. Para mí, el caso persiste. Jubilado, aún camino por las calles vacías de Hollow Brook, preguntándome cuántos más se esconden tras fachadas. La sombra de Hoyle me enseñó que los monstruos no nacen. Se forjan en las grietas silenciosas de pueblos olvidados. Entender a asesinos como Hoyle no se trata de empatía, sino de disección. El perfilado quiebra la fachada de inhumanidad, revelando las fracturas bajo ella. Sus crímenes fueron un espejo distorsionado del colapso de Hollow Brook, un recordatorio de que la violencia fermenta en el silencio. El perfilado criminal no es clarividencia, es arqueología. Cada capa, geografía, victimología, ritual, expone motivos enterrados. El caso de Hoyle demostró que hasta los asesinos más esquivos dejan ecos. Al final, la tragedia de Hollow Brook no es solo sobre vidas perdidas, es sobre cómo ignoramos las grietas hasta que nos devoran. El cáñamo, la niebla, las tumbas silenciosas. No son solo evidencia, son una advertencia.